Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Pablo Magluf y Alexandra Zapata vamos a hablar de cuál debe de ser el papel de la oposición en el ejercicio de revocación del mandato del presidente López Obrador. Luego voy a tener una charla con la familia Levarón. Se cumplen 2 años de la tragedia de Bavispe. Vamos a tratar de entender qué ha pasado desde entonces. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Ya comenzó la recolección de firmas para convocar a la revocación de mandato del presidente López Obrador. Esto será entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre. Se podrán recabar firmas a través de una app en teléfonos inteligentes y también podrán recabarse firmas de manera personal, donde la gente firma en papel. Bueno. Aquí la pregunta es, ¿qué debe de hacer la oposición frente a este ejercicio de revocación de mandato? ¿Debe de hacerle el vacío al presidente López Obrador y a Morena, que son los que quieren este ejercicio? ¿O debe de involucrarse activamente en conseguir las firmas, pero sobre todo luego para llamar a la votación, a la población a votar en contra de que se quede o a favor de que se vaya, más bien vamos a ponerlo así, de que se vaya el presidente López Obrador? Para hablar de este tema, saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer estar aquí. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Leo, buenas noches a todos. Y en esta ocasión nos acompaña Alexandra Zapata. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Déjame empezar contigo, Denise Dresser. Pues no está fácil, ¿no?, para la oposición tomar una postura de qué hacer frente a este ejercicio de revocación del mandato. ¿Qué piensas tú? La revocación del mandato pone a la oposición entre la espada y la pared, porque hay que entender en realidad de qué se trata. El gobierno, el presidente, Morena, están empaquetando este ejercicio como una innovación de democracia directa, por lo que la oposición, si criticara el mecanismo, se vería como una oposición elitista que no quiere la participación del pueblo, que no apoya una democratización profunda del país. Y por otro lado, la habilidad política del presidente ha convertido esta revocación, que era supuestamente un ejercicio de juicio hacia él para quitarlo por falta de confianza, ahora se ha reinventado como una ratificación del mandato. Entonces, lo que están haciendo el presidente y su partido es refrendar su popularidad, es reiterar que es un presidente que, a pesar de una gestión mal evaluada en muchos ámbitos, en salud, corrupción, inseguridad, sigue siendo él personalmente muy popular. Y van a utilizar entonces la revocación como una ratificación que tenga objetivos políticos estratégicos, movilizar a su base electoral, ratificar, insisto, la popularidad presidencial y echar a andar el andamiaje electoral que piensan utilizar también para la elección presidencial del 2024. Entonces, este ejercicio es muy bueno para el gobierno. Ponen aprietos a la oposición y creo que el único camino que le queda en realidad a la oposición no es convocar al abstencionismo o criticar la democracia directa, es señalar pues la futilidad de un ejercicio que va a costar mucho dinero, va a requerir mucha movilización, va a requerir mucha capacitación para simplemente ratificar algo que ya sabemos, que el presidente es querido, es popular y que los recursos se están desviando simplemente para constatar eso en un contexto de
crisis de pandemia que no ha terminado, desaceleración económica, desinversión, o sea, los problemas reales del país. Creo que ese es el único camino que le queda a la oposición frente a algo que muy hábilmente el presidente ha planteado como un sello de calidad hacia su gestión, cuando en realidad no es eso. Muy bien. Alexandra Zapata, ¿qué opinas tú? ¿Qué debería de hacer la oposición en este ejercicio de revocación de mandato? Comenzando, por cierto, insisto, hay que recolectar alrededor de 2.800.000 firmas para convocar a esta revocación. Leo, yo creo que estamos frente a otro ejercicio de una lógica permanente del gobierno que ya hemos visto a lo largo de estos últimos 4 años, que es poner una distracción frente a una tragedia, poner una distracción frente a datos duros que no son los que quisiéramos todos en México que se estuvieran dando. Y en ese sentido, la oposición ha brincado y ha mordido el anzuelo cada una de las veces que se hacen estos ejercicios. Y el país comenta, y en general las discusiones de política se centran en estas estrategias de distracción que formula el presidente y que han sido muy exitosas en estos años. Dado lo anterior, y casi parece que estos ejercicios de análisis político se vuelven más de análisis de ficción, de una película de ficción, dados las declaraciones que escuchamos de Marco Cortés, vemos una oposición que habla sobre quitarle la presidencia a Morena y quitarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, pero que ni siquiera cree que puede ganar más de una gubernatura. Sí, cara. Vemos a una oposición que critica las absurdas declaraciones que hace el presidente en torno al feminismo, sentados en una mesa, presumiendo una mesa de puros hombres. Este juego no lo ha sabido jugar la oposición, y yo creo que en vez de enredarse nuevamente en este juego de distracción de este ejercicio, que como dice Denise, literalmente el objetivo es volver a poner la figura presidencial, la figura de López Obrador, que es y sigue siendo muy popular, en la boleta electoral. Y eso rumbo a las elecciones del próximo año le va a funcionar muy bien a Morena. Entonces, me parece que en el análisis de dónde está parada la oposición, sería mucho mejor que invirtieran su energía en formular una narrativa que convenza al electorado, en formular una narrativa que venda la posibilidad de que la oposición pueda ganar más que una gobernatura el próximo año. Sí, de verdad que la oposición, sobre todo el PAN, se pone la soga al cuello, caray. Es impresionante, pero también hay que decirlo, Pablo, no le fue mal a la oposición en las pasadas elecciones con esta alianza PAN-PRI-PRD. Si hubieran ido separados, desde luego hubieran perdido más. Bueno, y no les fue mal, vaya, ganaron posiciones con respecto a las que tenían en la legislatura pasada. Pero tú, ¿cómo ves, Pablo? ¿Qué debería hacer la oposición con el tema de la revocación de mandato? Bueno, Leo, suscribo en parte lo que señala Denis y también lo que señala Alexandra, pero digamos que son falsos dilemas. Es decir, lo que pide Denis, que es señalar la farsa, no quita tampoco que pueda haber un enorme ejercicio de abstencionismo, de digamos, no hacerle el juego al presidente. Y un antecedente importante respecto a eso fue, por ejemplo, la consulta popular para juzgar expresidentes, ¿no? Que salió bastante bien, lo dejaron solo, no hubo participación, no le hicieron el juego polarizador y pues realmente fue un fracaso del presidente. Creo que sirve como antecedente sobre este tipo de ejercicios populistas. Y también lo que dice Alexandra es cierto, pero eso, o sea, que la oposición deba de fraguar un discurso propio, no quita que no le deban de entrar al juego al presidente. Ahora, déjame decir que creo que es lo que debe de suceder en 2 etapas. Yo creo que es importante dividirlo en 2 etapas, como bien haces tú. En la primera etapa, que se trata de recolectar firmas, realmente no tiene mucho que hacer la oposición, salvo, pues digamos, vigilar que no haya fraudes, ¿no?
porque los que están realmente interesados en recolectar las firmas son los obradoristas. Ahí es donde te das cuenta que es una trampa. No tiene que recolectar firmas la oposición, que los dejen recolectar a ellos para que quede muy claro de que es el oficialismo el principal interesado en montar este show, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que con digamos que la maquinaria clientelista o clientelar sí le puede alcanzar al gobierno para reunir las firmas y activar la revocación, en cuyo caso pasaríamos a la segunda etapa. Y ahí yo sí difiero de Denise. Yo creo que ahí el juego clave es promover el abstencionismo, como se hizo en la consulta popular. Es cierto que eso va a dejar desmarcadas a las bases obradoristas y van a arrasar, pero eso de todas maneras, ellos de todas maneras iban a salir a votar, es el voto duro. Entonces, yo suscribo que es mejor dejarlos solitos, porque un abstencionismo masivo le quitaría cualquier legitimidad mayoritaria, no solo al triunfo, sino al ejercicio per se, que es el importante de deslegitimar. Lo peor sería entrarle al juego y perder, porque no solo legitimas el ejercicio, sino el triunfo, que de todas maneras está cantado. Entonces ahí sí le concedes una inyección de populismo al presidente. A ver, ¿qué opinas, Denise? Tú, Pablo dice, hay que hacerle el vacío al presidente el próximo 27 de marzo, cuando se lleve a cabo esta consulta popular. ¿Tú qué opinas? Sí, el mejor escenario para la oposición es uno en el cual el presidente, digamos, gane la ratificación del mandato y que en ese ejercicio haya una participación muy baja. Yo creo que la maquinaria de Morena va a conseguir las firmas. Sí. Entonces vamos a pasar a la segunda etapa. En lo que sí difiero de Pablo será porque yo fui de las que impulsó mucho la idea de las consultas populares junto con muchas otras personas, porque creo que los ejercicios de democracia directa son buenos para la democracia, solo que aquí se ha tergiversado su sentido, aquí se está tendiendo una trampa. Aquí, por ejemplo, en California, la revocación del mandato se buscó usar para quitar a un gobernante impopular y fracasó. Pero aquí no se trata de eso, se ha tergiversado el ejercicio de tal manera que ahora no es revocación, es ratificación. Entonces sí, dejen al presidente solo, pero sin salir a llamar al abstencionismo. Porque entonces, ¿qué va a ocurrir? El mismo se vuelven vulnerables a la acusación reiterada del presidente de que el PRI y el PAN, los opositores, no son demócratas reales, que no les gusta que el pueblo participe. Se abren a las acusaciones de elitismo, se abren a las acusaciones de estar en contra de vehículos de democracia directa. Entonces, mejor que simplemente dejen que el presidente haga su juego y saldrá con el resultado que salga, que yo anticipo será ratificado, logrará lo que él quiere, que es verse reflejado al doble de su tamaño. Y utilizar esa popularidad personal para que se monte su partido sobre ella para las elecciones que vienen. Pero seguramente no será no habrá una votación masiva. Creo que la oposición tiene que tener cuidado en no llamar al abstencionismo y dejar al presidente solo al mismo tiempo. A ver, exhibiéndolo. Sí, entiendo el argumento. Me gustaría saber, Alexandra, entre esta diferencia de opiniones que hay entre Pablo y Denise, ¿tú qué opinas? Leo, quiero poner sobre la mesa tu argumento en tu columna del Excelsior sobre la capacidad que tiene la oposición o incluso el propio presidente y el partido Morena de dar una opinión, de hacer campaña alrededor de esta revocación de mandato que es ahora muy limitada, es decir, los partidos políticos tampoco van a tener esa flexibilidad para salir a hacer campaña a favor o en contra
¿no? De esta elección. Entonces, el hablar de cómo se va a posicionar también tiene una serie de límites que hay que poner sobre la mesa. Yo nunca estaré a favor de promover el abstencionismo, yo nunca estaré a favor de decirle en un país en donde tanto se ha peleado por la participación ciudadana, por la importancia del voto, que una estrategia de la oposición sea tratar de que el menor número de personas voten. Ahora, esa misma estrategia se puede lograr también simplemente ignorando esta elección. Es decir, también el hacer campaña a favor del abstencionismo es hacer campaña, es hacer ruido, es jugar, es contribuir a esta distracción. Y si toda la atención de la prensa, de la oposición, va a estar centrada en esta distracción, me parece que es literalmente contribuir a la ridiculez de que estemos discutiendo esto en un país en donde hay tantas urgencias sobre la mesa en términos de política pública, como si esto fuera lo más importante que tenemos que discutir. Y ahí me parece que sería la mayor tragedia para todos nosotros los mexicanos. Sí, bueno, ya tendremos que también debatir esta ridícula ley que pasaron, limitando la libertad de expresión de los involucrados, incluyendo el presidente. Se van a tener que callar todo el mundo y nadie va a poder hacer campaña a favor o en contra. Es demencial, pero bueno, así es nuestra legislación electoral. Pablo, te quedaste solo, mano, frente a nuestras dos colaboradoras. Un honor, un honor. No, a ver, quiero jerarquizar las preferencias. Es decir, yo estoy de acuerdo con Denise y con Alexandra de que en efecto es preferible ignorar. O sea, lo mejor sería no hacerle caso. Pero, tal vez no lo expliqué en mi primer segmento, ya hay una buena parte de la oposición, incluso parte de la oposición con la que yo simpatizo, que sí está llamando a, una vez recolectadas las firmas, entrarle al juego al presidente y removerlo del cargo. Eso es lo que yo quisiera advertir como peligroso. Por supuesto que prefiero ignorar el ejercicio, pero frente a una oposición que sí está llamando al voto, yo creo que debe de haber una oposición que esté llamando a la abstención. Es decir, hay una lucha de oposiciones. Hasta ahí llega el juego presidencial. Incluso es divisorio hasta en ese grado. Entonces, más bien, mi llamado al abstencionismo es una respuesta a la oposición que está llamando a participar activamente. A mí me parece un despropósito, me parece una trampa, me parece un engaño, y la clave ahí es que el más interesado en la promoción de la revocación es el propio presidente. No, sin lugar a dudas. Oigan, se nos acaba el tiempo. Les agradezco mucho. Desde luego vamos a seguir debatiendo este tema. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Alexandra, por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Oigan, pues vamos a tener aquí en el estudio a la familia Levarón. Se están cumpliendo 2 años del crimen en contra de su familia allá en Bavispe, Sonora. Los invitamos pues para entender qué es lo que ha pasado desde entonces. Es un tema de la mayor importancia. Recuerde usted aquí una tragedia con muertos, mujeres, niños, en fin. Vamos a recapitular qué pasó ese día y lo que ha pasado desde entonces. Regresamos en un momento más.